Mi sistema de hombre lobo 1223 había sucedido una vez más. Había algo que Edward podía percibir y que los otros dos no. No vieron a nadie siguiéndolos al entrar. No había señales de un intento de robo. Sin embargo, cuando Edward dijo esas palabras, supieron que se avecinaban problemas. Ambos rápidamente balancearon sus estuches de guitarra y sacaron sus armas, mientras Edward caminaba con cuidado hacia la puerta abatible de chapa metálica. Iba caminando con cuidado hasta que una mano se extendió y atravesó el metal. Edward había movido la cabeza rápidamente para que los otros dos pudieran ver la mano peluda y con garras que se extendía con sus uñas afiladas. Inmediatamente, Edward agarró la mano y luego tiró con fuerza. Al hacerlo, el cuerpo del atacante se estrelló contra el metal dejándolo fuertemente marcado. Inmediatamente después, Edward golpeó el suelo con el pie y la caja de armas que estaba cerca, de la cual no habían sacado armas, explotó un poco. El equipo volaba por los aires. Edward levantó la mano, agarró una espada y la blandió, cercenando el brazo limpiamente. Donald sonreía con incredulidad, no sabía lo que era, pero cada vez que veía a Edward pelear, era como si estuviera viendo algo de una película. ¿Cómo fue posible que las armas volaran por los aires y él consiguiera lo que necesitaba? No era como si Edward pudiera predecir estas cosas, pero siempre era capaz de seguir la corriente. Después de cortarle el brazo, Edward usó la espada y apuñaló directamente a través de la lámina de metal. Cuando sacó la espada, estaba cubierta de sangre y el movimiento se había detenido un poco. Ten cuidado, esto fue solo el comienzo, afirmó Edward mientras levantaba el pie y arrastraba la lámina de metal hacia arriba. Lo hizo con tanta fuerza que rompió la parte superior cuando los metales chocaron entre sí. El cuerpo que estaba apoyado contra la lámina de metal cayó al suelo, pero nada de eso fue tan impactante como lo último. La cantidad de personas que los observaban fijamente. Había unos 6 trabajadores con camisas azules. Algunos hombres con camisetas sin mangas ayudaban a sus amigos a mudarse y, al parecer, eran clientes, todos mirándolos fijamente. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que todos estén alterados? Preguntó Donald. Si ese es el caso, respondió Zacas, sacando su espada y sujetándola con ambas manos como si estuviera en una pelea de kendo. Entonces deberíamos asumir que todos en estas instalaciones trabajan para Lupus. Cuando los tres salieron, uno de los miembros del personal saltó desde lo alto de la unidad de almacenamiento y comenzó a transformarse. La espada de Ozakas empezó a brillar mientras giraba la parte inferior de la espada. Luego lo blandió, cortando limpiamente el vientre del hombre lobo. Este no pudo mover sus músculos al ser golpeado por el fuerte ataque. Inmediatamente después, cuando cayó al suelo, Donald tenía una gran maza que levantó con ambas manos y la golpeó justo encima del hombre lobo, matándolo de un solo golpe. Bueno, luchar es mucho más fácil con nuestras armas naturales ahora, ¿no? Dijo Donald. Creo que entre los tres deberíamos poder superar esto. Las armas que usaban, ya que eran cazadores de 5 estrellas, eran armas bestiales extremadamente poderosas. Lo que le otorgaba al usuario el poder de otorgarle habilidades cercanas a las sobrenaturales y le permitía estar a la par de los hombres lobo. Y afortunadamente, tanto Donald como Ozakas tenían mucha experiencia enfrentándose a Altered, por lo que a menudo tenían incluso mejores habilidades que sus oponentes. Quédate cerca, no te alejes demasiado. Dijo Edward. Todo el personal de la tripulación y todos aquellos que estaban esperando al margen comenzaron a transformarse e inmediatamente se dirigieron hacia el grupo. Edward se abalanzó rápidamente hacia adelante y golpeó al primero en el estómago. Luego regresó y golpeó a otro en la cara antes de que pudieran alcanzar a Donald. Inmediatamente después, tiró a uno del brazo y lo hizo girar para evitar que los demás se acercaran. Todas las acciones de Edward permitieron que los otros dos se enfrentaran a los hombres lobo uno a uno. La pelea era constante entre los tres, a medida que llegaban más trabajadores, así como otros clientes. Estaba bastante claro que la suposición de Ozakas era correcta, toda la instalación estaba controlada por Lupus. ¡Qué extraño!, pensó Donald mientras blandía su gran maza y derribaba a un hombre lobo en el aire. Tan pronto como el hombre lobo aterrizó en el suelo, corrió hacia adelante. A diferencia de los alterados normales con los que trataban, el principal problema con los hombres lobo era lo resistentes que eran, tenían que ser golpeados bastantes veces. Edward dijo que podía distinguir quién era un alterado sin siquiera usar una máscara, así que debió saberlo desde el principio, ¿no? Pensó Donald. Entonces empezó a recordar su conversación. La persona con la marca era Ozakas. Lo supo por la información que le habían dado antes.
Además de eso, Cooper y el otro grupo fueron atacados solo después de que Ozakas llegara. El objetivo principal de la marcación sería que los siguieran y los guiaran de regreso al resto del grupo. Los cazadores alterados sabían esto porque a menudo hacían algo similar. Todo esto fue a propósito, quería deshacerse de los que los seguían, ¿verdad? Edward estrelló la cabeza de uno de los hombres lobo contra el suelo de concreto. Sus manos y parte de su ropa estaban cubiertas de sangre. Parece que tendremos que cambiarnos un poco, pero ahora será más fácil movernos y encontrar a tu hijo, afirmó Edward. En cuanto a quienes podrían saber dónde está tu hijo, supongo que es uno de los líderes de los colmillos de hierro. Aunque 3 de los jardines botánicos que habían sido tomados habían sido recuperados por la manada Lupus, no estaban en el mismo estado que antes. Una de las razones de esto fue porque ahora no había ningún líder colmillo de hierro que tomara el control de cada una de las áreas, incluidos los distritos circundantes en los que se encontraban. Los hombres lobo pertenecientes a otros líderes de colmillo de hierro los estaban ocupando y se estaban lanzando órdenes por todos lados. Muchos tampoco querían expandirse demasiado más allá de su alcance. Algunos incluso estaban preocupados de que si se estiraban demasiado, tal vez los cazadores alterados pudieran atacar. Después de todo, no estaban muy seguros de cuántos miembros de cazadores alterados todavía había allí afuera. En uno de los jardines botánicos particulares, en lo alto de un gran árbol gigante abierto había una estructura tipo cúpula en la parte superior. Los jardines estaban relativamente cálidos debido al efecto invernadero que tendrían con el vidrio para las plantas. En esta zona en particular hacía bastante fresco ya que el aire acondicionado estaba potenciado en el interior. El edificio en particular no formaba parte de los recorridos regulares que se realizaban por el jardín. En cambio, era la vivienda de uno de los colmillos de hierro conocido como Ivy. Ivy estaba sentada en su escritorio, con sus cejas pobladas y su ropa verde. Ella había adoptado bastante bien su apodo y a menudo trataba de vestirse de manera que combinara con él. Incluso en su jardín botánico había más hiedra que en otros lugares debido a su nombre. Mientras ella se sentaba en su escritorio, 2 hombres entraron e inmediatamente fueron a sentarse sobre sus rodillas mientras la miraban para hacer un informe. Señora, parece que hemos perdido al equipo de la unidad de almacenamiento, informó el hombre. Bueno, era de esperar, pero conseguimos encontrar otro grupo grande como la última vez. Preguntó Ivy mientras se lamía el dedo e intentaba bajar sus pobladas cejas. Que sepamos, no, respondió el hombre. Al rastrearlos, parecía que se habían reunido, con un total de 5 miembros. No vimos más. Con el último ataque, pudimos eliminar a un gran número. La cara de Ivy se iluminó. Esto es genial, esto es genial. Puedo contárselo a Lupus. Estoy segura de que estará encantado. Y luego, como agradecimiento, me levantará, me abrazará y me apretará fuerte. Todo el rostro de Ivy se estaba poniendo rojo de imaginación, hasta que fue interrumpido. En tus sueños, Ivy, dijo una mujer mientras caminaba hacia adelante, con el sonido de sus largos tacones golpeando el suelo. Sabes que Lupus ya tiene a alguien en la mira. No tiene tiempo para extras como tú. Inmediatamente cuando Ivy vio quién era, se levantó de detrás de su escritorio y se arrodilló como los 2 hombres, y los 2 hombres también se habían dado la vuelta, todavía de rodillas. Saludamos a la luna. Respondió Ivy, con el sudor goteando parcialmente por su rostro mientras respondía. No te preocupes, la verdad es que estoy de muy buen humor hoy, respondió Ylva. Me alegra mucho oír lo que has dicho, y se lo diré al mismísimo Lupus. Aunque estoy segura de que se mantendrá alejado del castillo hasta que todo haya sido eliminado. Hay un olor molesto en el aire con estos, ¿sabes a qué me refiero? Sí, respondió Ivy. Seguiremos ampliando nuestra búsqueda y buscando a los cazadores alterados restantes. Hay que darles una lección por haber llegado tan lejos en nuestro territorio. Asintiendo, Ylva se dio la vuelta, pero había una pregunta más que Ivy quería hacer. ¿Seguirás usando una de mis instalaciones privadas? La gente se queja constantemente de que no tienen acceso a esa parte del recorrido. Si permanece cerrada demasiado tiempo, me preocupa que pueda levantar sospechas, dijo Ivy. En cuanto al área particular de la que estaba hablando, era la sección de plantas venenosas. Fue uno de los segmentos populares y lo que hizo especial a este jardín botánico en comparación con el resto. Debido a la naturaleza de las plantas, estaba alojada en una parte separada del jardín con una habitación cerrada y un camino que había que recorrer. En ese momento, el área estaba cubierta de completa oscuridad y estaba fuera del alcance del público en general. Sí, lo haré, respondió Ylva.
No te preocupes, espero que no sea por mucho más tiempo. En cuanto termine, me iré. Ylva siguió caminando y finalmente salió de la habitación. Ivy se levantó de inmediato con los brazos cruzados. Esa zorra se comporta como si fuera el mismísimo Lupus, se quejó Ivy. Debería saber que a Lupus ni siquiera le importa, simplemente tuvo suerte y puede ser reemplazada en cualquier momento. Aún así, me pregunto, ¿qué hace en la sección de plantas venenosas? Se preguntó Ivy. Justo afuera de la sección de plantas venenosas, Ylva había pasado la señal de no entrada, continuó caminando hasta que llegó a la puerta de madera con cerradura. Luego, con su llave, abrió la puerta. Inmediatamente, al entrar en el espacio oscuro, giró a la derecha. ¿Te ha ido bien durante mi ausencia? Preguntó Ylva. Son los mismos que cuando te fuiste, respondió Midwak. Ylva continuó caminando hacia adelante y justo detrás de ella Midwak se mantuvo a unos 3 metros de distancia siguiéndola. Cuando finalmente llegaron a un lugar determinado, ella se detuvo y se quedó mirando. ¿Es una vista hermosa, no? Preguntó Ylva. Justo frente a ella, atados con cadenas sujetas a vigas de acero en el techo, y fijados al suelo, estaban 2 hombres en el aire. Sus cuerpos estaban gravemente heridos, pero todavía estaban parcialmente conscientes. Uno de ellos, de piel oscura, con cabello rubio peinado hacia atrás, en cuanto al otro, era un hombre bien formado, con cabello castaño oscuro suelto. Me alegra que hayas logrado convencerme de mantenerlos con vida. En lugar de matarlos, creo que serán los compañeros perfectos para mí, afirmó Ylva. Después de derrotar a los hombres lobo en la unidad de almacenamiento, los 3 se apresuraron a trasladarse a su próximo destino. El objetivo era intentar localizar al hijo de Ofakas, Blake, y dónde podría estar. Edward había entrenado directamente con Blake e Inu, por lo que conocía su talento. Cuando vio que también faltaban quienes los habían estado protegiendo, se sorprendió bastante de que hubiera perecido, pero al mismo tiempo, no tanto considerando que también habían logrado vencer a uno de los miembros de Ironfang. En ese momento caminaban por las calles, conversando mientras decidían la mejor manera de actuar. Había 3 jardines botánicos que habíamos tomado el control, todos contiguos, al sureste de la ciudad, explicó Edward. El más reciente, que ya no tiene colmillo de hierro, fue a donde enviaron a su hijo. Sin embargo, como ya he mencionado, una gran cantidad de hombres lobos se han mudado a esos jardines botánicos después de que Lupus se involucrara. Las cosas no son como antes. Desde que los colmillos de hierro fueron derrotados en esas zonas, hay más hombres lobos simbólicos. Al menos ese fue el último informe que nos dio Cooper, ya que nos resulta difícil verificar la situación a fondo ahora mismo. Bien, ¿qué crees que le pasó a Blake? Sabemos que derrotaron a un colmillo de hierro, pero si está desaparecido, ¿se topó con otra manada de hombres lobo tras resultar gravemente herido o está escondido? Preguntó Donald. Esta era la pregunta que también estaba en la mente de Ofakas. A diferencia de otros cazadores, no se ha confirmado su muerte, lo que podría significar cualquier cosa, dijo Edward. Pero supongamos que están escondidos o que los han capturado. Lo más probable es que sean el colmillo de hierro y el jardín más cercano. Podemos ir allí, hacer preguntas y luego buscar desde allí, pero les advierto que será difícil, declaró Edward. Por lo que sabemos, Lupus sigue suelto en algún lugar de la ciudad. Cuando ataquemos, debemos derrotar al colmillo de hierro lo antes posible antes de que Lupus llegue. En lugar de buscar, Edward creyó que esta era la forma más rápida de encontrar a los que estaban perdidos. En la mente de Edward había una mejor posibilidad de que ambos fueran capturados en lugar de estar escondidos y no hacer contacto, eso si al menos estaban vivos. En cuanto a por qué serían capturados, a muchos de los cazadores alterados les podría haber parecido estúpido, pero no a Edward. Si eran fuertes y lograban capturarlos sin oponer mucha resistencia, los acogerían para añadirlos a la manada. Con las reglas de la manada, podrían lograr que, en cierta medida, los siguieran. No podían controlarlos completamente, pero aún así los tenían bajo su protección sin hacerles daño. Los 3 estuvieron de acuerdo, Edward era el jefe de los cazadores alterados por una buena razón, así que fueron. Al recorrer la ciudad, no parecían tener muchos problemas. Para ser precavidos, habían tomado rutas más largas y zonas concurridas donde debían esperar, lo que aumentaba considerablemente el tiempo de viaje. Como era de día, incluso cuando entraron al jardín botánico lo hicieron como invitados con entrada. El problema principal fueron los escáneres para entrar y el equipaje facturado. Pero como Edward estaba más adelante, pareció haberle dicho algo a uno de los trabajadores, y apagaron la máquina para dejarlos pasar.
Una vez más el grupo quedó desconcertado, pero decidieron dejarlo pasar, especialmente porque no era el momento de hacer preguntas, era el momento de actuar. Puedo olerlos, definitivamente hay hombres lobo en este jardín, y no es uno de los que ocupamos, pero ¿por qué el olor? ¿Por qué es tan débil? Empezó a pensar Edward. De todas formas, no dijo nada y siguió su intuición. Finalmente, los tres se desviaron del camino habitual que se permitía a los turistas. Se adentraron en la espesura del gran jardín y cambiaron su equipo, preparándolo. Inmediatamente después, Edward pudo ver una escalera que conectaba con uno de los grandes árboles y un camino entre los grandes biomas de vidrio que pretendían imitar flores grandes, pero era el sistema de agua y nutrientes para el resto de las plantas del jardín. Edward subió rápidamente la escalera y se incorporó. Luego corrió hacia la primera persona que vio caminando por el sendero. Lo vieron extender la mano para atacar al hombre, pero desde la posición de Donald y Ozaka no pudieron ver mucho. Vamos, tenemos que seguirlo, dijo Donald. Va a ser difícil incluso para él eliminar al colmillo de hierro. Aumentaron la escala y, al hacerlo, pudieron ver el rastro de cuerpos que habían quedado. Fueron heridos, murieron rápida y fácilmente, fue todo un desastre y afortunadamente estaba fuera del camino habitual por donde iban los demás. Los dos continuaron siguiéndolos mientras miraban el rastro de los muertos, muchos ni siquiera se habían transformado, pero tenían que confiar en que Edward sabía cuáles estaban alterados y cuáles no. A medida que avanzaban pudieron ver la puerta de una instalación completamente abierta. Entonces cuando entraron pudieron ver a Edward parado allí con su pie encima de un hombre lobo, que ya había pasado. Parece que tenemos un problema, declaró Edward. No hay colmillo de hierro aquí, y no solo aquí, sino también en los demás jardines botánicos cercanos. Todos han desaparecido. ¿Se han ido todos? ¿Qué quieres decir? Preguntó Donald. Se han trasladado a las que habíamos tomado, respondió Edward. ¿Dónde se supone que nos encontraremos con los refuerzos esta noche? Cuando miraron hacia afuera, el sol ya se había puesto y los refuerzos estaban programados para reunirse en unas pocas horas. El sol comenzaba a ponerse, lo que significaba que era hora de que todos los cazadores alterados se pusieran en marcha. Ya habían viajado cerca y estaban cerca de Ciudad Ruina. Les tomaría 30 minutos en vehículo entrar a la ciudad. Mientras el grupo se dirigía a la carretera, Gary y los demás se sorprendieron al ver varios camiones grandes amontonados. ¿No nos llevamos las motos?, preguntó Austin. Los 50 entrando juntos a la ciudad. No serviría de nada entrar de noche. Mejor sería levantar un cartel que diga que somos cazadores alterados, dijo Kim con sarcasmo. Las bicicletas se subirán a los camiones. Cientos de camiones entran y salen de la ciudad constantemente para hacer entregas, explicó Blackjack. Las bicicletas y nosotros estaremos a bordo. Probablemente todos bajaremos en el mismo punto, un supermercado o algo similar. Hicieron lo que les dijeron y entraron por la parte trasera, la puerta se cerró detrás y pudieron sentir todo el camión en movimiento. Se sentía como si estuvieran en una misión de espionaje secreta. Claro que Gary estaba acostumbrado a usar disfraces y hacer cosas furtivas, pero este nivel de operación y preparación era algo que nunca podría hacer. Tienes el corazón acelerado, comentó Blackjack sentado en el frío suelo de la camioneta. Estás preocupado. Vamos a Ciudad Ruina, así que no puedo decir que esté del todo tranquilo. Todo esto me resulta extraño. Nunca había conocido a Lupus, respondió Gary. En medio de la conversación, Kai le dio una botella de Gary. Se la roció y Gary hizo lo mismo. Blackjack y Kim supieron al instante qué hacían las botellas. No tenía sentido ocultarlo, pues ambos lo descubrirían estando cerca de ellas todo el tiempo. Seguro que tienes gente inteligente que te ayuda, comentó Blackjack. Pero te ayudará. Ojalá no tengas que transformarte y quizás nunca tengas que conocer a Lupus directamente. Aunque ese podría haber sido el caso, había una cosa más que Gary quería hacer mientras estaba en Ruin City, quería ver a Black e Inu, lo cual no era parte de la misión directa. Sobre eso, ¿qué caja contiene el equipo especial?, preguntó Kai, señalando las cajas llenas de equipo. No es este camión, respondió Blackjack. Seguro que ya te lo dijeron, pero nuestro alcance es limitado, al menos en lo que respecta al asentamiento. 7 camiones, cada uno con 3 franjas en la parte superior. Todos tienen un patrón y un dibujo únicos. Las 3 franjas horizontales en la parte superior, de color rojo, son las que contienen el paquete importante. Tenemos que estar al tanto de eso. Cuanto menos sepamos nosotros y los cazadores alterados, menos sabrán también Lupus y su grupo.
Entrégalo, asegúrate de que esté a salvo y Edward se encargará del resto, explicó Blackjack. Esperar en la parte trasera del camión fue un poco tortuoso para Gary. Sin una ventana y sin ver las luces de la ciudad, se escabullían hacia otra zona. En cualquier momento podrían ser atrapados o tener que pelear y no tenían idea de lo que estaba sucediendo afuera. Finalmente, el motor del vehículo se detuvo. Esperaron hasta que se levantó la puerta trasera y apareció un hombre. «Ya llegamos, todos a descargar», gritó el hombre. Tal como Blackjack había sospechado, los 7 camiones se detuvieron en la parte trasera de un gran supermercado que ya estaba cerrado. Gary se preguntó cómo lograron acceder a esos lugares, si fue la influencia de los vampiros o de los cazadores alterados quienes pudieron haber llegado aquí antes de que ellos llegaran. Cuando Cyber bajó igual que antes, Trixie y Pluto estaban a su lado. «Muy bien, nos dividiremos en 3 grupos», gritó Cyber. «Tanto los camiones como nosotros viajaremos a 3 jardines botánicos. Se supone que el enemigo nos espera. Tenemos que eliminarlos rápidamente. Una vez que se haya despejado un jardín, se recibirán nuevas órdenes. Así que asegúrense de estar todos en alerta máxima». Para los cazadores alterados los camiones solo estaban allí para entregar sus armas y equipo, aunque Cyber y los demás sabían un poco más sobre la importancia de una de las cajas. «El primer grupo viajará con Trixie», gritó Cyber y empezó a decir números. Todos los cazadores conocían su número dentro de la organización, mientras que los más hábiles lo conocían por su nombre. «Kimmy, la aprendiz rubia, estás con ella», añadió Cyber. Al principio, Blackjack quería quejarse de que Cyber dividiera a sus aprendices. Sabía que inventaría una excusa para juntar a los mejores y equiparar a cada grupo en poder. Quizás incluso fuera cierto, pero era lo mejor para ellos, ya que significaba que alguien se quedaría con el paquete importante. Al mismo tiempo, también estaban dividiendo a los cazadores de 5 estrellas, por lo que era muy posible que Cyber no estuviera incluyendo su propia naturaleza egoísta en esto y estuviera haciendo las cosas correctamente. «Ahora viajamos con Plutón». Cyber volvió a gritar los nombres hasta que dijo 2 más. «Blackjack y el grandullón, ustedes 2 juntos, y Blackjack no la cagues esta vez, no hay excusas». Aunque Blackjack había usado algunos de sus poderes contra Cyber, parecía que aún había resentimiento. La situación entre ellos no era perfecta, solo más normal. Aunque todos los nombres fueron pronunciados, Gary ya había descubierto con quién estaría. «En cuanto a ti, aficionado», le gritó Cyber. «Vienes conmigo, tengo que vigilarte y asegurarme de que no lo fastidies». Con esto, los 3 se separarían, pero trabajarían juntos en Ciudad Ruina. Se reencontrarían. «Vamos a los jardines». La división en el grupo se realizó de manera uniforme entre los aproximadamente 50 cazadores alterados. En total, los grupos viajaban en grandes grupos de unas 16 personas. Generalmente al entrar a una ciudad como esta, los cazadores alterados se disfrazan completamente. Sin embargo, con esta operación, las cosas fueron diferentes. El cielo nocturno ya estaba despejado, era casi medianoche. No había muchos en la calle, y la operación fue sencilla. Los cazadores alterados sabían perfectamente que se verían envueltos en riñas y peleas. Esperaban que todo terminara ese día. Así que todos llevaban su equipo de cazador alterado. Salieron 2 camiones y con ellos se fue cada grupo de los que iban en motocicleta. Gary observó mientras Austin se iba con 3 de los camiones, junto con Blackjack y Pluto. Al dirigirse hacia uno de los jardines botánicos, Gary tuvo cuidado de buscar las marcas en los camiones para ver cuál contenía la entrega especial que debía entregarse a Edward. Luego, vio a Kai, Kim y Trixie junto con el resto de los cazadores irse en 2 camiones más. Dejando 2 camiones para ir con él, Cyber y el resto de cazadores. «Bueno, supongo que el papel más importante me corresponde a mí», pensó Gary mientras veía las 3 rayas a lo largo del camión. Dentro de uno de los 2 camiones estaba la entrega especial. No sabía si agradecer que al menos tuviera el camión necesario para la entrega, o que ahora sentía todo el peso sobre sus hombros. De cualquier manera, había una cosa molesta, y esa cosa era Cyber. «Vas en la parte trasera de la moto conmigo», afirmó Cyber. «Tenemos que igualar a estos grupos y el más inútil tiene que enfrentarse a uno de los mejores». Mientras conducía por la ciudad en motocicleta, Gary observaba la belleza. Por un lado, podía ver que prácticamente no había vehículos aparte de los del transporte público, y si los había, en su mayoría eran eléctricos o algún tipo de híbrido. La forma en que se diseñó la ciudad fue para facilitar el uso de bicicletas y más.
Había algún que otro coche aquí y allá, así como alguna motocicleta, pero debido a la infraestructura y al resto de la ciudad, sin duda destacaban. Las pocas personas que circulaban por las calles incluso habían señalado las motocicletas, y pudo ver cómo negaban con la cabeza con desdén. Lo que a Gary le gustó de la ciudad fue la cantidad de vegetación que había por todas partes. Con grandes árboles plantados en medio de los caminos. Incluso en las aceras habían plantas y flores expuestas a los lados. Ver todo esto hizo pensar a Gary. Esta es la utopía que Lupus construyó para su manada, pensó Gary. Al igual que todo lo que ha pasado Slough, habrá sido igual para Ciudad Ruina. Incluso cuando mi padre hablaba de cómo este lugar solía ser una atracción turística, ha cambiado mucho desde entonces. Gary no sabía por qué, pero sentía que estaba empezando a identificarse un poco con Lupus, sin siquiera haberlo visto. Tal vez fue porque le gustaba el estilo de la ciudad, tal vez fue porque en este caso, él era el atacante que se había infiltrado. Pero tuvo que sacudirse esa idea de la cabeza. Pase lo que pase, dos alfas tienen que luchar entre sí. Al hacer el ritual, también hice un trato con esa cosa, y Kai tiene razón. Si tienen a Midwak y él les ha dado la información, estaremos en serios problemas. Es lo más seguro, lo siento, tío, a quien ni siquiera conozco. Solo pensar en esa frase fue una sensación extraña para Gary. Observó atentamente los camiones, hasta que finalmente se detuvieron junto al río. Todavía estaban relativamente lejos del centro de la ciudad, notó Gary. Las motocicletas se estacionaron junto con el resto de los camiones en lo que parecía un pequeño puerto. Donde el equipo sería colocado en un barco de entrega, y luego se dirigiría río abajo. ¿Qué? Esto no parece un jardín botánico, comentó Gary. Gracias por decir lo obvio, Capitán Sherlock, respondió Cyber. Veo que su perspicacia es muy necesaria para ayudarnos. No nos quedaremos solo en la entrada del jardín. Nos dirigiremos río abajo con el equipo. El ferry grande parará justo antes de llegar al jardín. Como está en el río, nos conviene más. Y antes de que preguntes, sí, la gente de este muelle trabaja para nosotros, al igual que el capitán. Conocen el plan. Espero una cosa. No interfieras con tus comentarios inútiles. Mientras Gary observaba a Cyber y al resto vaciando el equipo de los camiones y llevándolo al puerto, Gary estaba empezando a pensar que la parte más difícil de esta misión iba a ser no golpear a Cyber durante todo el proceso. A pesar de todo, negó con la cabeza mientras se aventuraba a avanzar. Tomó una de las cajas de equipo de los 3 camiones marcados, sin estar seguro de si era la caja que necesitaban específicamente o no, y siguió caminando. Me sorprende que puedas cargar eso tú solo, comentó uno de los cazadores. Gary simplemente le devolvió la sonrisa y siguió caminando, hasta que sintió un dolor punzante en la cabeza. Inmediatamente dejó caer la caja al suelo y se arrodilló. ¿Qué está pasando? Preguntó Cyber al darse la vuelta y ver que Gary había dejado caer una caja al suelo. Sabía que este tipo era inútil. Gary se aferró a su cabeza, mientras podía sentir el dolor al mirar al suelo, sin darse cuenta de que sus ojos brillaban ligeramente en rojo. Puedo sentirlo, puedo sentirlo. En otra parte de la ciudad de la ruina, de pie en lo alto del tejado de un edificio, Lupus estaba sonriendo, sus ojos brillaban rojos. Así que decidiste venir a mí, qué interesante, comentó Lupus. No puede haber 2 alfas, jovencito. Cyber resoplaba sin parar. Todos los demás cazadores alterados seguían subiendo cajas al ferry. Algunos iban de 2 en 2, pero el único que no se movía en absoluto era Gary. Cyber se acercó y continuó murmurando en voz baja. ¿Qué pasa ahora? ¿Estás fingiendo alguna enfermedad para librarte de esta misión? Sabía que no debía haberte traído aquí, comentó Cyber. No sé en qué estaba pensando, solo estaba de buen humor después de vencer a ese idiota. Cuando llegó a Gary, se detuvo justo frente a él. Oye, ¿intentabas aparentar fuerza al levantar una de estas cosas tú solo o algo así? Preguntó Cyber. Gary levantó la cabeza y miró a Cyber a los ojos. Lo siento, solo tengo un dolor extraño en la cabeza, está bien, respondió Gary mientras se ponía de pie, y luego levantó la caja sin esfuerzo y siguió avanzando. Oye, no te esfuerces demasiado otra vez, si no, te lastimarás y volverás a estorbarnos, dijo Cyber, asintiendo con la cabeza. Mientras caminaba con la caja, Gary se preguntaba qué era el zumbido en su cabeza. Nunca había sentido un dolor así antes, y su cuerpo casi sentía como si quisiera transformarse por sí solo. La sensación más cercana que tuvo a tal cosa, fue similar a cuando conoció a los vampiros. Solo que era un poco diferente.
Ignorándolo, se movió y subió al gran ferry de 2 pisos. La mayoría de las cajas estaban en el centro. Mientras que los cazadores alterados estaban en el primer piso, y algunos estaban a bordo de la parte superior en el segundo. No eran los únicos en el barco, había alrededor de 10 miembros del personal junto con el capitán también. Cuando Cyber finalmente logró subir, el grupo había dejado sus motocicletas en tierra y el barco estaba listo para zarpar. Estaba en movimiento. El dolor en la cabeza de Gary aún no había desaparecido, por lo que decidió subir al segundo piso. Podía ver a los otros cazadores alterados mirándolo y riéndose disimuladamente a sus espaldas, pero en realidad no le importó mientras se acercaba al borde y comenzaba a apoyarse contra el costado. Todo esto me está dando dolor de cabeza y me está volviendo loco. Incluso el sistema parece no funcionar del todo bien, esto no tiene nada que ver con los cazadores, ¿verdad? Pensó Gary. A medida que el barco avanzaba, Gary empezó a sentirse mejor. No tardó mucho, solo llevaban unos 10 minutos de viaje. La razón principal por la que sabía que sus sentidos estaban mejorando era que ahora podía volver a escuchar claramente a quienes lo rodeaban en lugar del apagado timbre de las voces como antes. Pero poco después, Gary notó algo más. Empezó a olfatear el aire y a avanzar hacia el olor. No puede ser, ¿verdad? Pensó Gary mientras seguía olfateando el aire y siguiendo la ubicación. Entonces pudo verlo, más adelante estaban los cazadores alterados, y algunos miembros con una camisa de color blanco, el personal de la nave que estaban hablando. Eran alrededor de 4 de ellos y 2 miembros del personal, haciendo un total de 6 personas. No puede ser, ¿verdad? Pensó Gary mientras seguía repasando. Pero si es así, ¿entonces? Gary comenzó a mirar a su alrededor y pudo ver a otros miembros del personal mezclándose con los cazadores en otra zona. Por su conversación, no parecía ser su primer encuentro. Como si los demás miembros también fueran cazadores alterados, o al menos formarán parte de la asociación de alguna manera. Mientras Gary se movía frenéticamente por el segundo piso, Cyber, que acababa de llegar, pudo verlo moverse por todos lados y finalmente colocó su mano sobre su hombro. ¿Qué haces, jovencito? Preguntó Cyber. ¿Vas a decirme que tú también te mareas? Si te mueves así, claro que todos se van a marear. Gary miró a Cyber aunque era una persona molesta, era el cazador de 5 estrellas que estaba a cargo de esta misión. Si quería que se hiciera algo o hablar con alguien sobre lo que se podía hacer, entonces tendría que ser él. Pero ¿cómo se lo digo sin que sospeche? Pensó Gary. Yo tampoco puedo luchar contra estos tipos. Si no, mi disfraz desaparecerá y serán aún más malas noticias. Pero tuvo que intentarlo y hablar con Cyber. ¿Cuánto confías en la gente del ferry? Preguntó Gary. La tripulación son miembros de la Asociación de Cazadores Alterados, respondió Cyber. No son cazadores, sino miembros del grupo desde hace mucho tiempo. Hay gente que hace más que simplemente ayudar, y tenemos gente así por toda la ciudad. Hemos estado planeando esto durante mucho tiempo. Ya veo, ¿confías en ellos, no? Preguntó Gary, pensando que eran malas noticias. Más que tú, comentó Cyber, y esas no eran las palabras que Gary quería escuchar. Con tus máscaras, ¿no puedes comprobar si alguna está alterada? Aunque confíes en ellas, hay algo que no te convence. Los cazadores alterados no llevaban sus máscaras, pero era fácil para ellos acceder a ellas ya que las tenían en su cinturón, o debajo de su chaqueta y otras áreas. Para Cyber, estaba debajo de su gabardina negra. Metió la mano y se la puso en la cara, sin dejar de mirar a Gary antes de ponérsela. Miró a todos los miembros del personal y no pudo ver nada fuera de lo común. ¿Intentas ponerme nervioso sin motivo, chico? Preguntó Cyber. No sé en qué estaba pensando al confiar en ti. Esas fueron las palabras que Cyber pronunció mientras se alejaba, pero Gary estaba seguro de ello. Su nariz le decía que todo el personal que estaba en el barco no eran humanos, eran hombres lobo. Gary estaba seguro, desde que recuperó el sentido, de que los trabajadores del barco olían exactamente igual que otros hombres lobo. Gracias a que usó su spray no pudieron olerlo, lo cual fue bueno, pero debido a la situación necesitaba alertar a los cazadores alterados de alguna manera y ninguno de ellos le creería debido a su posición actual. Así que no puedo transformarme, y nadie me cree. Deben estar usando algo que también disimula la señal de calor de la máscara, pero aún así no creo que sea suficiente con mi estatus entre los cazadores alterados. Así que Gary tuvo que venir y urdir su propio plan. Miró al grupo de 6 con los 2 trabajadores de camisa azul y empezó a dirigirse hacia allí.
Casualmente, Gary se apoyaba en la barandilla mientras avanzaba lentamente hacia los demás. Cuando se acercó demasiado, uno de los cazadores alterados lo miró con disgusto y finalmente quiso decir algo. ¿Qué quieres, novato? Preguntó uno de los cazadores. Gary encontró su lugar y dejó de inclinarse mientras se unía al círculo. Esta ciudad me pareció muy bonita, eso es todo, dijo Gary. También quería decir que vi a ese tipo mirando tu arma antes y me preocupaba que estuviera pensando en hacer algo con ella. Gary usó su cabeza para hacerle un gesto a uno de los trabajadores, quien inmediatamente levantó las manos. Jaja, son armas geniales, por eso las estaba mirando, dijo el trabajador. Es una pena, ¿sabes? Ustedes, los cazadores alterados, tienen la oportunidad y son lo suficientemente valientes como para luchar, pero nosotros jamás tendríamos una así. Gary esperaba que el cazador alterado se molestara o sospechara, pero el trabajador fue rápido con sus palabras. En serio, puedes sujetarlo si quieres, dijo el cazador mientras sacaba uno de los bastones electrificados. Puede que sea la única vez que puedas sujetar uno, así que adelante. El hombre fue a entregar el testigo y Gary salió inmediatamente corriendo. No. Gritó Gary. Si el trabajador conseguía el arma, ¿cómo se defendería? Era el momento perfecto para atacar. Pero la mano de Gary se detuvo cuando fue agarrada por uno de los otros cazadores alterados. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te metes en esto? ¿Estás loco? Deberías irte, no somos amigos tuyos ni nada, dijo el cazador alterado. No pasa nada, dijo rápidamente el trabajador. No necesito mirar el arma, quizás solo pensó que era algo preciado para ustedes, así que alguien como yo no debería tener algo así en la mano. Con lo amable y sincero que actuaba el hombre, algunos de los otros cazadores lo miraron fijamente. Me da igual, ódienme todo lo que quieran. Ese tipo los comerá a todos si no ven que todo esto es una farsa. Gritaba Gary en su cabeza. No pudo soportarlo más y solo pudo pensar en una forma de lograr que se rebelaran. Sé la verdad, dijo Gary, mientras lo echaban. Intentaba ser astuto, pero lo sé. Eres un alterado y estás trabajando con Lupus. Señaló Gary. ¿Qué? Dijo el hombre de inmediato con una sonrisa. Llevamos mucho tiempo trabajando con los cazadores alterados, y odiamos a los alterados tanto como tú, te lo aseguro. Los cazadores alterados ahora también estaban enojados por las acusaciones de Gary. Novato, te estás pasando. Esta gente ha arriesgado su vida para ayudarnos. Están haciendo todo lo posible, y ahora solo te acusan sin fundamento, ¿para qué? Para llamar la atención o algo así. En serio, ¿cómo podría alguien como tú ser un aprendiz? ¿Por qué Cyber siquiera te aceptó en esto? Con las acusaciones hechas, Gary esperaba un cambio en la forma de actuar del hombre, si no él, tal vez el trabajador a su lado. Al ser acusados, tal vez sabiendo que su disfraz había desaparecido, comenzarían el ataque ahora. Pero seguían actuando tan tranquilos como siempre. Tiene razón, incluso revisamos a todos de antemano, y nuestras máscaras habrían detectado si estas personas estaban alteradas o no, o tal vez eres demasiado nuevo para saberlo. Te lo digo. Dijo Gary. No es una acusación infundada. No son solo estos dos, sino todos los que trabajan en esta nave, los de Ciudad Ruina, son alterados, respondió Gary. Uno de los cazadores alterados estaba tan molesto, que era el más cercano a Gary, que incluso decidió tomar el asunto en sus propias manos y golpearlo. Lanzó un puñetazo directo a la cabeza de Gary, pero Gary, fácilmente por reflejo, se echó hacia atrás y evitó el golpe. No le importó nada, ni siquiera le dio mucha importancia mientras continuaba su argumento. Si atacan cuando nadie está preparado o nos atacan por detrás cuando lleguemos a los jardines, todos vamos a estar en serios problemas, continuó Gary. Mientras el cazador alterado que acababa de atacar miraba su puño y parpadeaba, se preguntaba cómo había podido esquivar su golpe con tanta facilidad, sin que Gary reaccionara siquiera. Se sentía como si estuviera en un mundo de maravillas en ese momento. ¿Qué estás haciendo? Dijo una voz desde atrás. Cuando Gary giró la cabeza, pudo ver que era Cyber. ¿Estás diciendo lo mismo otra vez, después de que ya lo comprobé, y ahora sigues cuestionándolos? Dijo Cyber. Esto ya va demasiado lejos, jovencito. Ya basta. Gary sabía que a Cyber le disgustaba, pero la verdad era que no era solo él, sino todos los cazadores alterados. Blackjack ya les había advertido de ello. Porque era un aprendiz que iba a una misión muy importante. Por eso le habían puesto el apodo de novato. Pensaban que había otros que merecían ir en esta misión y temían que Gary se interpusiera en su camino.
así que criticaron cada una de sus acciones que encajaba con la narrativa que habían construido en su cabeza. Hacer preguntas, dejar caer la caja grande antes tampoco ayudó, y ahora esto, parecía que solo estaba causando problemas. Tal vez otra persona en su posición se habría rendido, pero aquí estaban en juego vidas humanas, por eso no le importaba lo que la gente pensara de él. No digas ni una palabra más, declaró Cyber. No quiero que te mezcles con los demás. Me equivoqué al traerte a esta misión. Baja con las cajas y no te metas en nada. Eres mi responsabilidad ahora que estás en esta misión, y te prohibiré que te interpongas en mi camino. Por la mirada en los ojos de Cyber, Gary pudo notar que hablaba en serio. Parece que me he quedado sin opciones, lo único que podría hacer es intentar atacar al trabajador, pero delante de todos no se verá bien y no estoy tan seguro de que se transforme. A regañadientes, Gary mantuvo la cabeza gacha y decidió seguir las órdenes. Había recibido una buena noticia. Por alguna razón, los hombres lobo no se dejaban ver. Ya no atacaban, así que aún tenía tiempo para hacer algo. Dejando a la mayoría de los cazadores arriba, Gary bajó a la planta baja del barco. Aún podía ver las cajas atadas en el centro, intactas. En este piso también había una mezcla de trabajadores y cazadores alterados, aunque había muchos menos de ellos. Sí, incluso los trabajadores de aquí abajo son iguales a los de arriba. ¿Sabían de antemano del plan de los cazadores modificados? ¿O quizá alguien trabaja con Lupus? Ninguno de los cazadores modificados era hombre lobo, al menos no que yo pudiera identificar, pensó Gary. Dejó las cosas como estaban y se preguntó cuánto duraría el viaje en barco. Iba bastante lento y no podía ver el jardín a la vista. Pensó en preguntarle a uno de los otros cazadores, pero ninguno quería hablar con él. Al parecer, se había corrido la voz sobre lo que quería hacer. Toda esta situación es frustrante, si me revelara y dijera que estoy de su lado, ¿de verdad me atacarían los cazadores alterados? Se preguntó Gary. Al final, la naturaleza lo llamó, y se dirigió al baño, que estaba en la proa del barco, justo al lado, tras una puerta. Lo cerró con llave tras él mientras continuaba con esta idea mientras hacía sus necesidades. Después de todo, con Blake funcionó, ¿no? Le pareció bien, pero supongo que no todos son como Blake, pensó Gary. Sus sensibles oídos en ese momento captaron algo. Que la cerradura detrás de la puerta se había roto a la fuerza. Menos mal que ya había terminado. Dijo Gary, moviendo la cabeza hacia un lado. La puerta había sido abierta de par en par, y un puño salió disparado y golpeó una parte de la pared justo enfrente de él, produjo un golpe relativamente fuerte debido al fuerte impacto. En la cubierta superior había bastantes personas que habían oído el ruido. ¿Qué fue eso? Preguntó un cazador. No os preocupéis, vosotros seguid adelante, yo iré a echarle un vistazo, dijo Cyber. De regreso al baño, cuando Gary se giró para mirar al hombre, pudo verlo. Era uno de los trabajadores. Entonces, como descubrí quiénes eran ustedes, decidieron eliminarme primero, dijo Gary. Nos vas a arruinar el plan. Dijo el trabajador mientras agarraba la camisa de Gary y se disponía a darle un puñetazo. Inmediatamente Gary agarró el puño y lo sostuvo fuerte, con una sonrisa en su rostro. ¿Pensabas que, por no tener equipo, era débil o que podrías sorprenderme? Preguntó Gary, mirando fijamente a los ojos del trabajador, que por un instante se enrojecieron. ¿Te paraste a pensar por qué sabría que no eres humano? Gary tiró del brazo del hombre y luego le agarró la nuca. Con su fuerza abrumadora, estrelló la cabeza del hombre contra el fregadero de la cocina. Esta se rompió y el trabajador quedó con la cara ensangrentada. Pero esto no sería suficiente para eliminar a un hombre lobo. Gary sabía que, justo cuando el trabajador se disponía a actuar aún más, le agarró la nuca y, con la fuerza de su mano, la aplastó. Provocando que el trabajador cayera al suelo y ese fue su fin. Gary era mucho más fuerte en estadísticas, en todo, comparado con un hombre lobo normal. Quizás el trabajador pensó que no necesitaba transformarse, pero incluso si se transformaba, Gary podía vencerlo sin tener que transformarse. Me habría matado si hubiera tenido la oportunidad, dijo Gary mirando el cuerpo. Lo bueno es que no cambié, así que mi disfraz sigue intacto. Ese pensamiento no duró mucho, porque corriendo justo al lado del muelle y mirando hacia el baño, Cyber había llegado. ¿Qué has hecho? Gritó Cyber, con la cara roja. Había un problema, el trabajador no se había transformado, yacía en el suelo un cadáver, uno que parecía completamente humano también. La situación actual claramente no pintaba bien para Gary, e incluso él lo sabía.
Al recordar su vida, se había visto envuelto en muchas situaciones complicadas desde que se convirtió en hombre lobo, había pasado un tiempo desde que se encontró en esta y tuvo que intentar explicarse. Sin embargo, al abrir la boca no pudo pronunciar ninguna palabra, lo que, según él sabía, lo hacía sospechar aún más. ¿Está muerto? Fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Cyber. Gary pudo notar por el sonido de los latidos de su corazón que el hombre ya había ido al más allá, así que asintió. Un cazador alterado nunca debe atacar a un humano normal. En raras ocasiones, podríamos someterlo, o llegar a un punto en que no haya otra opción, pero está claro que tú tenías una opción aquí. Dijo Cyber, alzando la voz. Los demás a bordo del barco podían oírlo, pero no se atrevieron a venir a comprobar qué estaba pasando. Sin embargo, no solo has dañado a un aliado nuestro, sino que lo has matado. Me atacó. Respondió Gary. Seguro que alguien a bordo lo vio. Vine al baño a hacer mis necesidades y me atacaron. ¿Te paraste a pensar por qué este hombre podría haberme atacado? Es porque es un alterado, todos lo son, cada uno de los trabajadores. Es obvio que intentan silenciarme. ¿Qué otra razón pensaste que podría ser para que los dos estuviéramos en el baño y la situación terminara así? El rostro de Cyber se puso rojo de ira, y levantando la mano, la blandió. Estaba acostumbrado a disciplinar a los nuevos miembros mientras aprendían su lugar. Sin embargo, mientras oscilaba en el aire, Gary levantó el brazo y agarró a Cyber por la muñeca, manteniéndolo en ese lugar. Lo odio esto, dijo Gary. Solo intento ayudarte, ¿y tú intentas abofetearme? Estás resultando ser peor que las bandas que se descontrolan con el poder en su ciudad. ¿Por qué no prestas atención de una vez y escuchas? Gary soltó la muñeca de Cyber y la arrojó hacia abajo con fuerza, estuvo cerca de ir al centro abriendo todas las cajas e intentando ver cuál era la armadura que necesitaba y saltando para intentar encontrar a Edward. Pero hacer notar su presencia en Ruin, no era la mejor idea, y permanecer cerca de los miembros de Altered, era la opción más segura para todos. Te quedarás conmigo, dijo Cyber. No te separes de mi lado ni un segundo, no hagas nada a menos que yo lo diga, y cuando regresemos, me aseguraré de que te expulsen de la Asociación de Cazadores Alterados. Sin decir nada más, Gary empujó a Cyber y continuó caminando por el pasillo de regreso al primer piso. Cyber se quedó mirando su mano, podía sentir la gran fuerza que había sostenido su puño en ese momento. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy sudando tanto? Ese maldito novato me tiene preocupado sin motivo alguno. Cyber se dio la vuelta y fue a seguir a Gary, recuperando la compostura y pudiendo verlo caminando por el costado. Oye. Gritó Cyber. ¿Me escuchaste? Si no, tendré que detenerte. No puedo creerlo, Cyber negaba con la cabeza para sus adentros. Esta persona es la que más me está dando problemas y ni siquiera hemos llegado al jardín. Hoy, la cosa no puede empeorar. Fue entonces cuando, justo frente a él, lo vio, el novato había comenzado a correr hacia adelante. Estaba corriendo y levantó su mano, había bloqueado un puñetazo desde arriba, una mano con garras que intentaba golpear a uno de los cazadores. En cuanto a quién pertenecía el atacante con garras, era uno de los hombres de uniforme azul, un trabajador del barco. El problema era que Gary solo podía bloquear uno de los ataques. Cyber lo vio. En el primer piso, otro trabajador se había transformado. No solo sus brazos, sino todo su cuerpo había cambiado y metió todo su puño directamente en el estómago del cazador alterado, levantándolo en el aire. Inmediatamente, Cyber corrió hacia adelante, pateó y de su espalda sacó dos pequeñas manijas, mientras golpeaba la parte inferior, rojas como energía saliendo de ellas. Parecían espadas cortas pero eran bastante delgadas. Cyber, al alcanzar al hombre lobo, rápidamente cortó los muslos, luego evitó un golpe del atacante y blandió su espada justo en su barbilla, y con la otra espada de aspecto energético apuñaló justo en la parte superior de la cabeza, matando al hombre en el acto. Se giró para mirar a aquel cuyo ataque Gary había bloqueado, y pudo ver que los otros cazadores alterados habían sacado sus armas, todos habían atacado al trabajador que solo estaba parcialmente transformado y habían logrado lidiar con él con bastante rapidez. Cuando terminó, Gary miró directamente a los ojos de Cyber, y luego miró al suelo justo a los pies de Cyber, viendo al cazador alterado que había perecido. Esto también es culpa mía. Podría haberlo hecho mejor, haberlos convencido, o simplemente haberme peleado con ellos, y ahora alguien ha perdido la vida. Aún así Gary tuvo que decir algo mientras miraba a Cyber. ¿Es esta la prueba que querías? Preguntó Gary.
Que dos de los trabajadores fueran alterados no significaba que todos estuvieran alterados, pero con lo que pasó, Cyber no iba a correr ningún riesgo. Todos, estamos bajo ataque. Gritó Cyber. Agarren a los trabajadores del barco, no confíen en ellos. La voz de Cyber era alta y clara, y resonó por toda la nave. Su voz era exigente y autoritaria. Era extraño porque no usaba una máscara amplificada ni nada parecido. Simplemente oírlo gritar era lo que Gary imaginaba que debían ser los comandantes en el campo de batalla. Ante la advertencia de Cyber, los que estaban en la cubierta superior se volvieron hacia los trabajadores a su lado. Algunos, momentos antes, conversaban amablemente sobre sus familias, sus viajes y sus sueños. En un instante todo cambió y los cazadores alterados sacaron sus armas sin pensarlo dos veces. Uno cargó y empujó una bola con púas hacia el centro de un trabajador, cuyo cuerpo comenzó a transformarse. La bola de púas se activó y electrificó todo el cuerpo del hombre lobo. Aún parecía fuerte y relativamente resistente, pero los cazadores alterados solo necesitaron una fracción de segundo para atacar. Aquellos con espadas grandes apuñalaron la espalda del hombre lobo varias veces hasta que la espada atravesó sus cuerpos haciendo que cayeran al suelo. Todos los trabajadores que escucharon el mensaje de advertencia comenzaron a transformarse, pero todo era un poco lento en comparación con lo rápido que los cazadores alterados habían actuado y estaban atacando. Uno de los hombres lobo había logrado saltar sobre un cazador que había metido su arma directamente en la boca de la bestia, para evitar que la sujetara y le arrancara la cabeza de un mordisco. Se utilizó un garrote grande y pesado que se estrelló contra la parte posterior de la cabeza del hombre lobo y se escuchó el sonido de su cráneo siendo aplastado, pero el hombre lobo todavía se movía. Desde el otro lado, un perno de hierro salió disparado atravesando el costado de la cabeza del hombre lobo y rematándolo. Por fin parecía haber algo de calma en la cubierta superior. «Conde», gritó uno de los cazadores. Los cazadores miraron a su alrededor diciendo 0 o 1 y luego el cazador finalmente respondió. «Perdimos y perdimos a 2», respondió el cazador. En la parte superior de la cubierta había 6 trabajadores, lo que significaba que 6 hombres lobo los habían atacado. Afortunadamente, los cazadores actuaron sin dudarlo en cuanto oyeron las palabras de Cyber. Así que fue casi como si los cazadores alterados fueran quienes los habían atacado por sorpresa. Su reacción fue limitada porque en esta misión se seleccionaron algunos de los mejores cazadores. No eran simples cazadores y, sin embargo, a pesar de atacar primero y ser los mejores, perdieron a 2 cazadores antes de llegar al jardín bitónico. ¿Qué hay de Cyber?, preguntó un cazador. Bajó a la cubierta inferior derecha, gritó antes que algo debe pasar, tenemos que investigarlo. En la cubierta inferior había más trabajadores presentes por lo que uno pensaría que los cazadores alterados tendrían más problemas, pero ese no fue el caso porque Cyber estaba allí. Gary observó mientras se enfrentaba cara a cara con un hombre lobo completamente transformado, evitó cada golpe y cortó varias partes con sus 2 espadas. Golpeaba al hombre lobo 2 veces por cada golpe que éste le daba. Por mucho que Gary lo odiara, tenía que admitir que tenía un talento increíble. Después de apuñalar al hombre lobo desde la parte superior de la cabeza, lo que parecía ser su movimiento característico, rápidamente saltó de su posición y aterrizó en la espalda de otro. Apuñaló con sus 2 espadas rojas la espalda del hombre lobo y repitió lo mismo antes de que cayera. Gary no necesitaba preocuparse por él, pero podía ver que un hombre lobo había golpeado a un cazador y su espalda se había estrellado contra la barandilla, doblándola y casi cayendo al río. A lo lejos, Gary corrió hacia uno de los cazadores que acababa de terminar de pelear y agarró la espada del cazador. Con toda su fuerza y sin transformarse la lanzó al aire y la espada atravesó al hombre lobo. De un lado a otro, provocando que el hombre lobo cayera muerto. Tenía prisa y no pude contener mis fuerzas. Espero que nadie lo haya visto, pensó Gary. Afortunadamente, aunque podía decir por los sonidos y todo lo que estaba sucediendo, las cosas se habían calmado y la lucha había cesado. 133 Ve a revisar los camarotes del capitán y asegúrate de que seguimos en rumbo. Me parece recordar que tenías algo de experiencia con barcos, ¿verdad?, preguntó Cyber. Sí, señor, dijo el agente mientras salía corriendo. Inmediatamente después se pudo ver a los cazadores bajando las escaleras en pánico. ¿Conde?, preguntó Cyber. 2. En total son 3, dijo Cyber negando con la cabeza. Y ni siquiera hemos llegado al jardín. ¿Cómo pasó esto, señor?, preguntó el agente. Formaban parte de la asociación de cazadores, ¿verdad? No deberíamos comprobar si son alterados antes de unirse.
Esto no debería haber sucedido. Hay dos respuestas. O se alteraron después o tienen una forma de burlar nuestras pruebas. Ahora no podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos, dijo Cyber. El cazador giró la cabeza y su mirada se cruzó con la de Gary. ¿Y qué hay de él? Se unió como aprendiz de Blackjack justo en el último segundo. ¿Cómo se supone que podemos confiar en él? El cazador comenzó a moverse hacia Gary y estaba a punto de sacar su arma cuando Cyber intervino y le tomó la mano. Está de nuestro lado, te lo aseguro, dijo Cyber. Podría haber dicho más sobre cómo la situación habría sido peor sin la ayuda de los novatos, pero en cambio tenía otra cosa en la cabeza. Acercándose a Gary, Cyber lo miró. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que todos estaban alterados? La pregunta clave que inevitablemente se plantearía. Cuando Gary ya había mencionado a los alterados, Cyber ya había confirmado que no había cambios en la firma térmica de una persona con la máscara puesta. Entonces, si los cazadores alterados, y en particular un cazador alterado de 5 estrellas, no podían distinguir que estas personas eran alteradas, ¿cómo podría un completo aficionado? Cuando esto sucedía, solía haber una buena respuesta a la que la gente podía llegar. Que el propio Gary también debía estar trabajando con los alterados. Al menos, esta habría sido la línea de pensamiento natural de Cyber. La razón por la que no pensó así se debió a la insistencia de Gary. Constantemente insistía y afirmaba que estaban alterados. Él continuó empujando, y el que había ignorado ese empujón era Cyber, pero aún así tenía que hacer la pregunta. Tuve mucho tiempo para pensarlo y espero que esta respuesta funcione, dijo Gary. Sé que si dijera que solo fue una corazonada no me creerías, respondió Gary en voz baja mientras bajaba la mirada. Pero verás, la razón por la que me convertí en cazador alterado es porque me mataron a varias personas cercanas. Perdí gente por culpa de los alterados, y no solo eso, casi pierdo a mi familia también. Mi situación puede que no sea única, pero a mis seres queridos los aprecio, y por culpa de los alterados, todos los que conozco tienen que vivir con miedo o en la clandestinidad. Cuando Gary hablaba, decía la verdad. Recordaba a Tyler, su chofer, recordaba haber convertido a Billy, y recordaba cuando su madre estaba herida en el hospital. Todos los que fueron atacados, todos los que tuvieron que preocuparse, incluyendo a su hermana, por lo que les pudiera pasar en cualquier momento. Todos los miedos que tenía Gary estaban reflejados genuinamente en su voz. Llevo una vida así, sin confiar en nadie, dijo Gary. No podía estar seguro, pero pequeños detalles, su forma de actuar, que no los conocíamos y que estaban en la ciudad en ruinas. Aunque fueran aliados, necesitaba asegurarme. Quizás porque en esta situación yo era tan ajeno a todo, podía ver y sentir que lo que hacían era diferente, pero también sabía que sería difícil convencerte de que esas pequeñas cosas, ojos en las cajas, moviéndose para estar cerca de los otros cazadores en todo momento, serían razón suficiente para demostrar que estaban alterados. Pero al final, más cazadores alterados fueron asesinados. Gary miró directamente a Cyber a los ojos. Y todo fue porque no me creíste. En lugar de tristeza en la voz de Gary, como en el resto de sus palabras, la última transmitía verdadera ira, porque también era la verdad. Si Cyber lo hubiera escuchado, no habría sido necesario que murieran otras personas. Tal vez otros miembros alterados habrían tenido miedo de decirle a Cyber que había cometido un error, pero Gary no era un cazador alterado, así que se lo dijo directamente. Tienes razón, respondió Cyber. Me presionaste más de una vez y fue completamente mi error. De ahora en adelante, si detectas algo, por pequeño que sea, me lo cuentas. Cyber ya no hablaba con Gary y fue a ver cómo estaban los demás y a prepararse. Tenían que esconder los cuerpos y comprobar si seguían camino al jardín. Mientras Cyber caminaba de regreso a la segunda cubierta, no podía dejar de pensar en el novato. Recuerdo que cuando iba en misiones, Blackjack también tenía olfato, incluso antes de que mi máscara pudiera detectarlo. Supongo que es su aprendiz, y había una razón por la que se empeñó tanto en traer a este, pensó Cyber. Gary respiró hondo, con un suspiro de alivio. Su complicada situación y su primera lucha con los cazadores alterados habían terminado. Sin embargo, el resultado tuvo sus aspectos positivos. Ahora Cyber sentía que confiaba más en Gary, así que situaciones como esa no deberían volver a ocurrir. Gary también pudo presenciar algunas de las mejores habilidades de los cazadores alterados. Eran extremadamente hábiles y lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a poderosos hombres lobo. Su ayuda sería muy apreciada para enfrentarse al clan Lupus.
Aunque no le gustaba que sacrificaran sus vidas, Gary tenía que aceptar que, de todas formas, lo harían ellos mismos. Con él o sin él, y si todo iba bien, la gente de Slough y la gente que a él le importaba no saldrían lastimados. Por eso, haré todo lo posible por ayudarlos, cazadores alterados, y protegerlos. Es lo mínimo que puedo hacer por participar en esta lucha, donde no comprenden la gran realidad. Había tristeza al respecto. Los cazadores alterados estaban perdiendo sus vidas, ya que estaban siendo utilizados como peones en un juego más grande, pero no era bueno para ellos saber la verdad, de lo contrario, todas las vidas que se perdieron se habrían sentido inútiles para ellos. El jardín bitónico está justo ahí adelante. Tiempo estimado hasta tierra. 10 minutos. Gritó uno de los hombres. Gary subió corriendo las escaleras y pudo ver desde afuera la gran cúpula de cristal, más grande que cualquier estadio que hubiera visto. Ya habían pasado por eso, pero era muy probable que les aguardara algo mucho peor en el jardín. Espero que los otros dos no tengan tantos problemas como yo. Austin disfrutaba del viento mientras viajaba de nuevo en la parte trasera de su motocicleta. Seguían a 3 camiones que se dirigían por la calle hacia el jardín Bitonic. Por la forma en que estaban dispuestos, casi parecía que los de las motocicletas escoltaban los camiones. Era evidente que había un paquete importante, pero a los cazadores no les importó demasiado. Los cazadores sabían que ya los habían descubierto en la ciudad. Estaban allí para apoyar a los que aún estaban dentro. Si alguno de los grupos lograba llamar la atención, sería beneficioso para los demás. Siguieron viajando hasta llegar a uno de los jardines bitónicos. Este se encontraba relativamente cerca de una estación de metro. Permitía a la gente entrar con solo tomar el metro, y era uno de los jardines bitónicos más populares de Ciudad Ruina, aparte de los del centro. No era el más grande, pero se decía que albergaba algunas de las plantas más bonitas del interior. Antes de partir, Plutón les había informado del plan. Él y algunos otros cazadores alterados llegarían primero al aparcamiento del jardín. Era un gran aparcamiento exterior, el jardín ya estaba cerrado por lo que solo habría guardias fuera del jardín y en el propio aparcamiento. Si esos guardias estaban alterados o no, ese era el problema, pero no importaba porque Plutón se encargaría de ellos. Los camiones luego se dirigirían al jardín lo más cerca posible. Al estacionar, un grupo de personas se quedaba afuera protegiendo los camiones, mientras otros entraban para asegurarse de que la zona estuviera despejada. Una vez despejada, llevaban las cajas adentro y establecían la base. La información obtenida indicaba que la zona ya había sido despejada. Los alterados más fuertes de la zona habían sido derrotados, pero como no había cazadores alterados ocupando la zona, aún podría haber objetivos en ella. Austin empezó a adelantarse a los 2 camiones, manteniéndose justo detrás del primero mientras giraban para entrar en la puerta por donde debían entrar los camiones. La barrera ya estaba levantada, y al observar con atención, Austin vio una mancha de sangre dentro de la cabina de control. Supongo que Plutón actuó rápido. No habrá muchos que puedan hacerle frente, ¿verdad? Pensó Austin. Menos mal, ya que no tendré muchas razones para usar todas mis fuerzas. Asegurémonos de que entreguen los paquetes y luego nos reuniremos con los demás. Habían entrado al aparcamiento sin apenas problemas, y los 3 camiones se habían estacionado junto con las motos. Solo había unos 4 coches en total, casi todos eléctricos. Por la pequeña cantidad solo podían imaginar que había pertenecido a los trabajadores. Parece que Pluto y el agente 54 están dentro, dijo uno de los cazadores. Como lo dispuso Pluto, 4 más se unirán a él dentro. El cazador alterado que hablaba era un cazador de 4 estrellas llamado Low. Parece que a los agentes de nivel inferior a 4 estrellas solo se les asignaba un número, mientras que todos conocían el nombre de los cazadores de 4 estrellas y superiores. Lowe estaba mirando a todos los cazadores y había tomado una decisión. Ustedes 3, vengan conmigo adentro, el resto quédense afuera y cuiden el equipo. ¿Hay algún plazo? Preguntó una de las cazadoras. Llevaba una máscara y el traje completo de cazadora de Alter, pero su suave voz hizo que Austin se diera cuenta de que definitivamente era una mujer. ¿Cuánto tiempo esperaremos aquí afuera hasta que decidamos entrar? Preguntó. Como mucho, deberías esperar 1 hora. Enviaré a alguien para que te informe si ha pasado 1 hora y no hay novedades, afirmó Lowe. El grupo esperaba afuera, unos 8 en total, incluyendo a Austin. Observó a los cazadores alterados a su alrededor. Ninguno le hablaba, y eso estaba bien, lo prefería así. Bueno, logró llegar al jardín bitónico sin problemas.
Con lo fuerte que es Plutón y habiendo pertenecido al gremio oscuro, no debería haber ningún problema. Esto ha sido muy relajante, y pude recorrer una ciudad nueva en moto. Podría disfrutar bastante a vida, pensó Austin mientras se ponía las manos detrás de la cabeza y contemplaba el paisaje. Se preguntó si a los demás les resultaría tan fácil. Al fin y al cabo, una vez que entregaran los paquetes, podrían irse de allí cuanto antes, pero había algo que lo inquietaba, y estaba pensando en preguntarles a los demás. Los cazadores podrían conocer a Inu, e Inu estaba destinado a estar en esta ciudad. Austin e Inu tenían una conexión especial entre sí, y eran parte del grupo central que creó a los aulladores. ¿Cómo estaba y dónde estaba? Dentro del jardín bitónico, Lou y los otros tres viajaban con él. Ya podían ver a algunos alterados derrotados, con sus cuerpos cubiertos de pelaje abandonado en el jardín. Algunos de ellos están arriba en el árbol y otros abajo en el camino. Parece que Plutón ha hecho un buen trabajo con estos tipos, ¿verdad? Dijo un cazador alterado hasta que Lou se detuvo en seco y miró a la persona en el suelo. No era un alterado. Lou no dijo nada que no fuera necesario, todos podían ver la marca en la persona, que tenía una marca de 5 estrellas. El cuerpo que yacía en el suelo tenía sangre fresca. Solo una parte se había secado, lo que indicaba que era bastante reciente, así que Lou y los demás revisaron rápidamente la zona para ver si había alguien más. Cuando no notaron a nadie y sus máscaras no detectaron a nadie, rápidamente arrastró el cuerpo por el suelo y se dirigió a una parte de la espesa vegetación, colocó el cuerpo en el suelo y luego lo dio vuelta, y poco rato después los otros tres se acercaron. Fue lo que pensé, dijo uno de los cazadores alterados. Sí, es Plutón, confirmó Lou. Era el único cazador de 5 estrellas que los acompañaba, y quien se había adelantado para explorar la zona. Su objetivo era eliminar a los hombres lobo de los guardias que los mantendrían en alerta máxima. La cuestión era que, si la situación parecía problemática o había alguien que Plutón no podía manejar solo, se suponía que debía regresar con todo el equipo para limpiar el área del jardín. Siempre había una alta probabilidad de que hubiera alguien fuera de su alcance, o una alta concentración de pandilleros de Lupus. Sin embargo, este fue el resultado. ¿Quién podría haberlo atrapado? ¿Son estos colmillos de hierro que estaban en el informe? ¿Qué pasa si se mudaron de sus jardines y decidieron ocupar el espacio? Es una posibilidad, respondió Lou. Pero hay algo que no cuadra en toda esta situación. Lou no solo es un cazador de 5 estrellas, sino también increíblemente fuerte. Debido a que Lou formó parte del gremio oscuro en el pasado, también sabía usar algo llamado Ki. Esto lo convertía en una fuerza temible solo con su puño, pero también podía hacer lo mismo con sus armas. Una persona talentosa que casi tenía el cuerpo de un alterado sin serlo. Muchos de mayor rango estelar lo sabían. Si Pluto se hubiera topado con algún tipo de hombre lobo, al menos debería haber podido escapar. Correr y contraatacar al mismo tiempo, y ahí estaba el segundo mayor problema. ¿Viste cómo se veía eso? Preguntó Lou. ¿Notaste algo raro? ¿Qué quieres decir? Ah, cierto, no vino Plutón con otro, pero no hay otro cuerpo, solo el suyo. Bueno, eso y los hombres lobo que había eliminado en el camino hacia aquí. Lou meneó la cabeza. No es eso, me refiero a la escena donde encontramos su cuerpo. Un cazador de 5 estrellas, quienquiera que lo eliminara también debía ser fuerte, y si eso sucedió, ¿no debería haber sido la escena completamente diferente? ¿No debería haber habido señales de lucha? Terreno desmoronado, árboles derribados, cualquier cosa. No parecía una escena de pelea. Solo había dos opciones. O alguien logró acercarse sigilosamente a Pluto y eliminarlo al instante antes de que pudiera hacer nada, o quienquiera que fuera a quien se enfrentaba era tan abrumadoramente poderoso que pudo ponerlo en ese estado con facilidad. Pensar así preocupaba profundamente a todos. Sabían que estos colmillos de hierro tenían fuerza y debían cuidarlos, pero con tanta diferencia entre los cazadores de 5 estrellas y ellos, parecía imposible. ¿Dónde estaban? ¿En una misión en la que estaban, seguro que fracasarían? Los cazadores alterados habían mordido más de lo que podían masticar al enfrentarse a uno de los reyes. Hay una tercera opción, ¿verdad? ¿Dónde encontramos su cuerpo, no es también el lugar donde pelearon? Ciertamente era una posibilidad, pero no estaban muy lejos de Plutón. Él habría llevado una ventaja de 15 minutos como máximo. Así que, si peleaban, ¿dónde? Y si el jardín no era un desastre, ¿era afuera? ¿Pudo realmente haber sucedido eso, que pelearan afuera y luego trajeran el cuerpo, pero eso no tiene sentido? Mientras el grupo estaba sumido en sus pensamientos, oyeron un crujido.
Se giraron, activando sus máscaras para ver si veían a alguien, y dos señales de calor se dirigían directamente hacia ellos. Tranquilos, chicos, dijo Lou. ¿Esas señales de calor no se notan? No son alterados, son humanos. El hecho de que estuvieran viajando a través de la vegetación y no por el camino, significaba que tampoco eran clientes habituales que se habían quedado más tiempo del permitido, pero se preguntó, ¿los cazadores alterados rompieron la orden y entraron por su cuenta? Me alegra ver que hay rostros aquí después de todo, dijo una voz. Era el cuerpo de una mujer con curvas más naturales el que había entrado. Haciéndose a un lado, levantó una hoja grande y dejó entrar a uno de los cazadores mayores. Estas fueron las dos firmas de calor. Cooper y Joy. Dijo Lou inmediatamente, inclinando la cabeza. Al oír a Lou pronunciar estos nombres, los demás cazadores alterados también inclinaron la cabeza. Cooper era uno de los cazadores alterados más respetados por su historia y el tiempo que había servido con ellos. Joy era famosa por estar siempre a su lado. Es bueno ver que más cazadores llegan a Ciudad Ruina, dijo Cooper. Edward dijo que venían refuerzos, pero temía que los detuvieran antes de entrar. Sí, pero pensé que habría más, comentó Joy. Somos más, dijo un cazador alterado. Están apostados afuera, esperando a que nos aseguremos de obtener información del lugar antes de que entren. Inmediatamente Joy y Cooper se miraron el uno al otro. Vinieron por la entrada principal, tienen que decirles que entren inmediatamente, si no, morirán todos. Dijo Cooper. Había un pánico evidente en la voz de Cooper, y si las palabras hubieran salido de otra persona, tal vez Lou las habría ignorado. Nada tenía sentido. Habían entrado por la puerta principal sin problemas. Habían explorado el área y no vieron nada y Plutón incluso había explorado el área más adelante, el cuerpo de Plutón fue encontrado en el jardín, entonces, ¿el área peligrosa no estaría adentro y no afuera? Cuando Cooper levantó la voz, miró a izquierda y derecha, como si también temiera que los demás también lo escucharan, por lo que estaba bastante claro que también estaba preocupado por algo en su interior. Joy ya había empezado a moverse e hizo un gesto a los demás para que la siguieran. Se adentraron en la vegetación mientras regresaban a la entrada principal, pero se aseguraron de caminar por el borde. El vidrio de las paredes exteriores, recubierto de verde, estaba a solo unos metros a su derecha. Estos jardines estaban destinados a ser un lugar seguro, empezó a explicar Cooper. Para encontrarnos con Edward, Ozakas y Roland. Sabíamos que habrían colocado a algunas personas dentro de los jardines, un número simbólico. Para tener algo de control, pero como ya nos deshicimos de los colmillos de hierro, no podrían reunir a un grupo grande de su gente. Tu misión era doble. Traernos más equipo, refuerzos y, al mismo tiempo, eliminar a la tropa que custodiaría estos lugares. Solo que tuve una actualización que logré recibir de Edward y los demás. Se habían mudado, 3 de los colmillos de hierro de la parte de atrás, a estos 3 jardines desocupados. Era un poco tarde cuando recibimos el mensaje. Ya estábamos aquí dentro cuando lo oyó. Habían predicho nuestro plan B de alguna manera, o tal vez incluso se enteraron de lo que intentábamos hacer. Habían preparado una trampa ingeniosa. Todavía no hay muchos dentro de los jardines, pero los colmillos de hierro están aquí. Hasta el momento todo lo dicho no estaba fuera de la predicción de Lou, pero se preguntaba por qué se dirigían a informar al exterior caminando rápido, pero lentamente al mismo tiempo cubriendo sus huellas. 2 cosas. Primero, ¿dónde están los demás cazadores en Ciudad Ruina? Por cómo lo dices, parece que son los únicos que quedan en la ciudad, preguntó Lou. Hubo un silencio casi absoluto entre Cooper y Joy, lo que en cierto modo presagiaba su predicción. Cuando organizaron la llegada de refuerzos, no eran los únicos cazadores que quedaban, pero dada la situación actual. Querían retirarse, si es que eso era posible, algo de lo que Cooper ya no estaba tan seguro. Si lo supieran, ¿regresarían? Entonces, con lo que dices, los colmillos de hierro están ahora en el jardín. ¿Por eso somos cautelosos? Si se han mudado a todos los jardines, eso significa que los demás también tendrán problemas. Correcto, respondió Joy. Ahora mismo, hay un colmillo de hierro aquí mismo, en este jardín. Hemos estado buscando la mejor manera de eliminarlo. Dentro del jardín bitónico hay cámaras de vigilancia por todas partes. Si pudiéramos rastrear sus movimientos, podríamos elaborar un plan para eliminarlo más fácilmente. Tuvimos un altercado con el líder de los colmillos de hierro aquí dentro. Son fuertes, y no estoy muy seguro de cuál sería el resultado si lucháramos hasta el final, por eso ideamos este plan.
Espera, entonces, ¿no deberíamos poder derrotar al líder de los colmillos de hierro juntos? Preguntó un cazador. Si ustedes lo lograron, entonces no deberíamos tener problemas entre todos, ¿no? Idiota, regañó Lau al cazador de inmediato. Olvidas algo importante. Pluto vale más que todos nosotros, y tengo el presentimiento de que Cooper y Joey sabían que estaba aquí. Si hubieran creído que podrían haber enfrentado juntos a Colmillo de Hierro, habrían tenido más posibilidades de aliarse con él. Una vez más hubo un momento de silencio antes de que Cooper finalmente respondiera. Cuando descubrimos que Colmillo de Hierro estaba dentro, nuestro primer pensamiento fue salir de allí y reunirnos con Edward y los demás. Intentamos salir de aquí, pero no pudimos. Había algo afuera que nos lo impedía. Ya sea que estemos afuera o adentro, la situación es mucho mejor estando adentro. Espera un momento, dijo un cazador alterado. Estoy confundido. ¿No está el Colmillo de Hierro dentro? Cooper tragó saliva antes de dar una respuesta. Exactamente, lo de afuera es mucho más peligroso. Tenemos que salir y traer el equipo cuanto antes. Todos los que pueden luchar están aquí, ¿verdad? Si se encuentran con él afuera, ninguno tendrá posibilidad de sobrevivir. Justo afuera del jardín, Austin bostezaba mientras esperaban a los que estaban dentro. Habían pasado unos 30 minutos, así que aún tenían tiempo antes de preocuparse. Hasta que uno de los miembros recogió algo. Oigan, allá en el estacionamiento, ¿ven eso? Preguntó uno de los cazadores. Los demás miraron rápidamente en la misma dirección. Por donde pudieron ver, se acercaba un hombre con una camisa ajustada, con los botones desabrochados. Tenía el pelo negro, algo recogido hacia atrás, pero aún estaba alborotado, como si no pudiera contenerlo. El cabello le llegaba más allá de los omóplatos, y caminaba con cuidado hacia ellos, pero fue Austin quien se levantó de inmediato y caminó mirando al hombre con cierta atención. Nunca lo había visto antes, pero supo al instante quién era. Nunca pensé que sería el primero en toparme con él, con el mismísimo Lupus, comentó Austin. El tercer grupo, que viajaba con dos de los camiones, era posiblemente uno de los más fuertes de los tres. Aunque Cyber había sido nombrado líder de este equipo de apoyo, lo era por su experiencia. Al convertirse en un cazador alterado de 5 estrellas, no había rangos superiores. Por eso, la fuerza real entre cazadores de 5 estrellas variaba bastante. Tampoco existía una clasificación interna donde los cazadores se enfrentaran. Así que ni siquiera los cazadores sabían con certeza quiénes eran los más fuertes del grupo, salvo aquellos que habían participado en misiones juntos. En este caso, en el tercer grupo había 2 cazadoras de 5 estrellas, Trixie y Kim. Se sentían muy seguras de su tarea mientras continuaban su viaje. De los 3 jardines a los que se dirigían, el suyo era el más cercano al centro. Estaba situado en una zona principal de la ciudad, grande y abarrotada de tráfico, y quizás fue la razón por la que, cuando se acercaron, Trixie dio la orden de que los camiones se detuvieran en una gasolinera cercana. Los vehículos no se detuvieron, sino que se hicieron a un lado, donde se colocaron muchos camiones, ya que había bastantes que lo usarían como parada para una siesta rápida o para comer algo. Si hubiera sido otra ciudad, quizá habrían sido muchos, pero debido a la situación de ciudad ruina, eran los únicos camiones allí. Las motos se estacionaron y Trixie había reunido al grupo. Ella tenía prisa porque sabía que tantas motocicletas llamarían la atención, y al permanecer en un solo lugar no pasaría mucho tiempo antes de que llamaran a la policía. Quiero que 2 cazadores se queden aquí con los 2 camiones. Recuerden usar sus comunicadores si tienen problemas. Deberían funcionar perfectamente, ya que estamos a solo 1 milla del jardín, dijo Trixie. No estaba comentando, sino informándoles mientras miraba a los 2 cazadores. Kai se alegró de que no lo hubieran elegido para quedarse, pues sabía que el paquete no estaba con él y quería investigar la situación por su cuenta. Mientras pensaba esto, se llevó la mano a la barbilla y miró a su alrededor, inspeccionando el área. Tratando de ver si había algo, e incluso comenzó a olfatear el aire ligeramente, antes de sentir una patada en la espinilla. ¿Qué estás haciendo?, dijo Kim mientras se ponía de pie. El dolor le recorría el cuerpo a Kai. Parecía una patada pequeña, pero era fuerte, e incluso siendo como era, de alguna manera le había dolido bastante. ¿Intentas comportarte como un perro para que la gente se dé cuenta de lo que realmente eres, te preste atención y siga el curso de las cosas?, preguntó Kim. Kim había estado casi frustrada con Kai todo el tiempo. Durante todo el trayecto en la motocicleta y algunas veces más. Cuando Kai iba atrás, incluso la había sentido acelerar y frenar.
casi como si intentara quitárselo de encima. Parece que al final terminé juntándome con la persona más molesta del mundo, dijo Kai. Quiero explorar la zona antes de ir, dijo Trixie. He estado investigando el jardín que nos han cedido. Está rodeado por 4 hoteles. Norte, sur, oeste y este. Al estar en una zona urbanizada, los hoteles están perfectamente ubicados para ir y volver del hotel al jardín, y también es el lugar perfecto para una emboscada. No quiero que muera nadie que no tenga que morir, explicó Trixie. Era razonable y, por sus acciones hasta el momento, Kai podía ver que era el tipo de líder que se preocupaba por quienes dirigía y trataba cada decisión y acción como suya. Lo sabía porque él era, en cierto modo, igual. Honestamente, aunque nuestras misiones se supone que son secretas, las cosas no siempre salen según lo planeado, y si yo fuera la pandilla Lupus eso es lo que haría para atacar, pero hay un problema, ¿alguien sabe cuál es ese problema? La forma en que Trixie hablaba era como si se dirigiera a una clase llena de niños. Quizás a algunos les pareciera condescendiente, pero Kai también sabía que era una buena manera de hacerles reflexionar críticamente sobre la situación en la que se encontraban. Al final, como nadie había respondido, Kai decidió hacerlo. Aunque es tarde, los hoteles están prácticamente abiertos las 24 horas, con el personal entrando y saliendo. Si entramos así, nos echarán o alertaremos al enemigo que estaba aquí. Trixie sonrió al quedar gratamente sorprendida por la respuesta. Correcto. Vamos a cambiarnos un poco de ropa antes de continuar y no podemos entrar en grupo. Entraremos de 3 en 3. Trixie empezó a emparejar a los cazadores alterados de 3 en 3 y les dio órdenes sobre cuándo actuar, en qué zonas buscar para ver si había algo preparado y qué hacer. Kai estuvo todo el tiempo rogando que no lo emparejaran con Kim, porque temía acabar ganándole la cabeza. Fue la elección sensata, ya que se suponía que ambos se conocerían. Rubia, ¿estás conmigo?, dijo Trixie. Tras decidir las parejas, todos partieron en motocicleta hacia los hoteles dispersos. Se probaron los comunicadores y todos funcionaban correctamente, así que no había excusa para llamar si alguien tenía problemas o necesitaba más ayuda. Antes de irse, Kim miró a Kai, casi como si quisiera decirle que no estropeara nada. Esa maldita mujer, ¿se cree que soy Gary o algo así? No me meto en problemas como él, pensó Kai mientras seguía viajando con Trixie. Trixie había cambiado un poco las parejas, así que solo ella y Kai irían juntos. Al acercarse al hotel, aparcaron en la parte trasera y, con él, se dirigieron a la recepción. Dudo que alguien venga a hablar con nosotros. El personal se cambia con frecuencia, así que les cuesta saber quién forma parte del hotel y quién no, comentó Trixie. Pero por si acaso, podemos decir que somos una pareja que busca una habitación para pasar la noche. Una pareja, respondió Kai y miró a Trixie. Era una mujer en forma, que lucía estupenda, pero había una clara diferencia de edad entre ellas. Sé lo que piensas, por eso también es la respuesta perfecta, dijo Trixie. Cuando la gente se ve en situaciones incómodas, no quiere hacer más preguntas. Entrar a la recepción del hotel fue fácil, y como dijo Trixie, ningún miembro del personal se les acercó. Decidieron explorar primero algunas de las áreas públicas abiertas. La recepción, el desayuno y la cena, antes de recorrer los pasillos. ¿Tienes un plan para averiguar quién forma parte de la pandilla Lupus en lugar de simplemente recorrer estos pasillos y decidir quién es un matón o no? Preguntó Kai. Parece que no confías en mí como cazadora de 5 estrellas, respondió Trixie. ¿Y no has estado antes con estrellas de mayor rango? Por cómo me hablas, es casi como si no me tuvieras ningún respeto. Hablando de eso, he visto cómo actúan tú y Kim. Parece como si no se conocieran desde hace mucho tiempo, ¿no? Estas eran preguntas inquisitivas que a Kai no le agradaron mucho. Le hicieron preguntarse si esa era la verdadera razón por la que le había pedido que la acompañara. ¿Has trabajado mucho con ella?, repitió Kai. Si así fuera, sabrías lo difícil que es lidiar con ella. Quizás con dosis pequeñas esté bien, pero ser su aprendiz no es tan fácil. Claro, por eso quería que ustedes dos se enfriasen. Si todo sale bien, quién sabe, quizá podamos colaborar más, comentó Trixie. Habían llegado al tercer piso del hotel. Habían hablado con algunas personas que conocieron al final del pasillo, algunos miembros del personal, pero todo parecía una simple charla. Kai realmente no notó nada que les permitiera saber quién pertenecía a la pandilla Lupus y quién no. Al llegar al tercer piso, se dirigieron al gimnasio. No había nadie en la zona, y se necesitaba una tarjeta para acceder. Cuando Kai creyó que estaban a punto de darse la vuelta, sacó una tarjeta y la pasó.
Los dos entraron. Era un hotel elegante, el tamaño del gimnasio era grande y lo mejor era la vista desde el gimnasio era de cristal lo que permitía ver el jardín botánico frente a ellos. ¿Sabes? Hay un límite en los lugares de este hotel desde los que se puede tener una vista completa. Además, a esta hora del día, hay un límite en la cantidad de gente despierta, y hay un límite en las habitaciones reservadas cuando no es temporada alta o no hay ningún evento en el hotel, afirmó Trixie. Eso limita el número de lugares que nos quedan por visitar. Los dos estaban listos para irse cuando Kai oyó un pequeño pitido. Era otra persona usando la tarjeta para entrar al gimnasio. Entró un hombre normal con ropa deportiva. Encajaba perfectamente. Sin embargo, había algo más que Kai notó al instante cuando empezó a olfatear ligeramente el aire. Ese olor. Los ojos de Kai se iluminaron cuando el hombre de enfrente agarró una de las mancuernas y la lanzó sin esfuerzo al otro lado de la habitación. Entonces Kai sacó a Trixie del camino y la mancuerna se fue al otro lado de la habitación y se estrelló contra la pared. Justo después, Kai no perdió tiempo y se abalanzó. El hombre había levantado otra mancuerna para intentar atacar, pero Kai la apartó de un golpe y se estrelló la cara contra la pared de espejo. El hombre cayó al suelo y Kai retrocedió, sabiendo perfectamente que Trixie estaría allí. Rápidamente, ella lanzó varios dispositivos que lo inmovilizaron. Eran pequeñas abrazaderas de hierro, como clavos, que se clavaban de un extremo a otro y electrificaban el suelo. Además, si andas husmeando lo suficiente, con el tiempo suelen venir a ti, comentó Trixie. Y, por cierto, fue un buen hallazgo. Supongo que Kim tenía razón al decirme que te llevara. ¿Qué? Preguntó Kai. Kim, te pidió que te unieras a mí, ¿por qué querría eso? Tras la división en el grupo de Trixie, Kim se movía con otros dos miembros del alter. Una era mujer y el otro hombre. Aunque ahora vestían ropa normal, todos mantenían una expresión seria y sin alterar su expresión. A Kim le pasó lo mismo mientras seguía caminando hasta que entraron al hotel. Este no era muy alto, tenía unos 7 pisos, pero aún así tenía muchas habitaciones debido a su anchura y su ligera curva. Era uno de los hoteles más lujosos en comparación con otros lugares. Al entrar al vestíbulo, con luces brillantes y candelabros sobre ellos, los cazadores se preguntaban qué harían. ¿Cómo vamos a encontrar a los miembros de la pandilla Lupus? Preguntó un cazador. Bueno, primero deberíamos establecer una base, respondió Kim. No queremos parecer sospechosos, así que ¿por qué no reservamos una habitación con vistas al jardín principal? Los dos cazadores se miraron, preguntándose cómo lo lograrían. Los cazadores alterados eran una sociedad financiada con algunos patrocinadores importantes en el mundo que los ayudaban. Quienes dirigían grandes negocios cerca de la cima dejaban dinero a los demás. Aún así, la mayoría de los cazadores también tenían un trabajo fijo. No era como si cada uno recibiera tarjetas de empresa para gastos específicos. El hotel en el que se encontraban una importante ciudad de primer nivel sin duda iba a ser caro. Mientras se dirigían al mostrador y esperaban, vieron a Kim sacando una tarjeta negra mientras hablaba con otros. Oye, ¿viste la tarjeta que tenía? Preguntó uno de los cazadores. Sí, una tarjeta negra, no creía que esas cosas fueran reales. ¿No son las que no tienen límite? Pensé que había que ser un pez gordo para conseguir una. ¿Cómo lo consiguió? Bien, si fuera alguien famosa, no la reconoceríamos tan bien. Formar parte de un asentamiento tenía sus ventajas. Cuando alguien podía vivir más que un humano común y estar presente al comienzo de casi todas las eras, debería poder acumular algún tipo de riqueza. Mientras caminaban, los cazadores siguieron a Kim. Era la cazadora de estrellas de mayor rango, así que supusieron que tenía más experiencia, pero no entendían por qué caminaba por la recepción después de haber recibido una tarjeta de habitación. Esto debería ser fácil y agradable, ¿verdad? Pensó Kim. Finalmente, subieron y entraron en el ascensor, llegando al 7º piso, el último. Caminando por el pasillo, se dirigieron a la habitación y la abrieron justo en el borde. Al entrar en la habitación del hotel, inmediatamente entraron en una sala de estar con una vista panorámica del jardín. El panel de cristal recorrió toda la habitación y los dos cazadores avanzaron asombrados. Mira esto, vino y chocolates de cortesía. Oye, ¿viste esta nota? Dice que todo lo del minibar es gratis. Nunca había estado en un hotel donde hicieran esto. Los dos estaban asombrados de lo bonita que era la habitación. Sabían que era una habitación desechable, así que ¿por qué Kim elegiría algo tan lujoso en lugar de una habitación normal?
La única razón que se les ocurrió fue que tenía dinero para tirar. La puerta se cerró detrás de ellos y Kim ya pudo ver a los dos cazadores acostados y probando la cama. Hemos estado tan tensos con toda esta misión que ni siquiera hemos tenido un momento para relajarnos. Sería bueno quedarnos aquí esta noche si pudiéramos, dijo uno de los cazadores. Bueno, quizá cuando termine esta misión, podamos relajarnos y contemplar los jardines, la ciudad, debo admitir que es una ciudad bastante bonita. Mientras hablaban, sintieron una intensa mirada. Levantaron la cabeza lentamente y vieron que Kim los observaba. De inmediato, se pusieron de pie, con el rostro ligeramente rojo. Se dieron cuenta de lo relajados que habían estado todo este tiempo, y encima, frente a un cazador de mayor rango. Deberías tener cuidado con lo que dices, declaró Kim. Recuerda que los jardines, la distribución de la ciudad, la vegetación que hay, todo se debe al grupo Lupus. Construyeron esta ciudad desde cero, como un refugio seguro para los alterados, no para humanos como nosotros. Puede que sea bonito, pero no es una ciudad que refleje lo que representamos. Tengan eso presente, ustedes dos. Los otros dos asintieron, dándose cuenta de que Kim no estaba enfadado por su comportamiento, sino por lo que habían dicho. Mientras esperaban un rato y empezaban a contemplar el paisaje por la ventana, oyeron un ding en la puerta. Hola, servicio de habitación gratuito, dijo una voz suave desde afuera. Este lugar cada vez es mejor, dijo uno de los cazadores. Servicio de habitaciones gratis en cuanto llegamos. ¿Qué es esto? Espera, dijo Kim mientras apartaba el brazo de la cazadora. El hombre, al verlo, rodó rápidamente por el suelo y se quedó a un lado. La cerradura de la puerta se rompió cuando un hombre lobo completamente transformado irrumpió en la habitación. Sabía que vendrían, ¿me huelen? Así que saben exactamente quién soy, pensó Kim. El hombre lobo había atravesado la puerta, transformándose tras romper la cerradura con su fuerza pura. Había entrado demasiado rápido como para que el cazador que esperaba junto a la puerta pudiera hacer algo. La cazadora se sobresaltó ya que era la que estaba más cerca de la puerta después del cazador que estaba a un lado, pero curiosamente, de todos los que estaban allí, había pasado directamente al cazador y se había extendido directamente hacia Kim. Una garra atravesó el aire con saña, y ella evitó el golpe. Las garras continuaron atacando a Kim, pero ella los esquivó todos. El cazador junto a la puerta quiso ayudar, pero vio que no era el único invitado. Dos más los seguían. Entraron corriendo a la habitación poco después. Sin embargo, todos ignoraban a los cazadores y todos perseguían a Kim. Al ver esto, ella saltó hacia atrás, dando una voltereta en el aire. Al aterrizar, pateó el sofá, que se desprendió del suelo y se estrelló contra uno de los hombres lobo. Dos de ellos habían saltado por encima del gran sofá. Al verlos en el aire, Kim giró rápidamente y pateó a uno de los hombres lobo directamente en la cara. Su cuerpo salió despedido y terminaron rodando contra el minibar, destrozando el área. Encárgate de ese, dijo Kim. Al patear a uno de los hombres lobo, no pudo bloquear el golpe del tercero. Este le había clavado las garras en el antebrazo. La empujó hacia atrás, pero al afianzarse, evitó que el hombre lobo la empujara más hacia la ventana. Maldita sea, tengo que ayudarla, dijo el cazador mientras sacaba varias dagas y comenzaba a lanzarlas. Se clavaron en la espalda del hombre lobo y empezaron a electrificar la parte trasera del pelaje. Inmediatamente después, el cazador saltó y aterrizó sobre la espalda del hombre lobo, justo a la altura del cuello. Con ambas manos, levantó ligeramente la cabeza del hombre lobo. Con una pequeña daga, Kim la clavó profundamente en la garganta del hombre lobo, matándolo en el acto. «Ayuda al otro», exclamó Kim de inmediato, mientras corría a su lado y se dirigía hacia el hombre lobo al que le había dado una patada con el sofá. Antes de que se levantara, le dio una patada en la cara. Echó un vistazo rápido y vio que los otros dos cazadores estaban distraídos, y fue entonces cuando agarró el brazo del hombre lobo antes de que la alcanzara. Luego preparó el puño. Y lo lanzó justo en el codo. El hueso se rompió al instante y se vio claramente salir del pelaje. Ustedes son físicamente más fuertes que la mayoría de nosotros, pero han caído en mi propia trampa. Kim se movió rápidamente detrás del hombre lobo y, con la mano, lo agarró por la nuca y usó toda la fuerza posible antes de romperlo y rematarlo. Al ver cómo los otros dos usaban sus armas y luchaban contra el último hombre lobo, supo que pronto terminarían su pelea. Rápidamente tomó una de las dagas de la espalda del otro hombre lobo y se la clavó en la cabeza al que acababa de caer. Justo cuando terminó, el último hombre lobo que los había atacado cayó al suelo.
Ambos cazadores jadeaban mientras miraban al caído. Entonces se giraron para mirar a Kim, viendo que había lidiado con dos de ellos y con uno sola. No esperaban menos de un cazador de altares de alto rango. Kim, y tu brazo, dijo uno de los cazadores. Cuando Kim levantó el brazo, vio que la carne estaba muy desgarrada. Sangraba, pero ella actuaba como si no estuviera allí. Está bien, viviré. Solo vendaré esto cuando regresemos a los suministros, explicó Kim. Fueron más duros de lo que pensábamos. Trixie tenía razón, debieron instalarse en los hoteles para emboscarnos, o al menos para vigilar lo que hacíamos. Tenemos que recordar que esta es realmente su ciudad, afirmó el cazador. También vamos a estar bien, después de haber hecho tanto ruido y de haber dejado el lugar en este desastre. No debería haber problema, dijo Kim. Les dije que podríamos armar un poco de ruido si algo así ocurría. Si hacen un reporte, siempre puedo resolverlo y hablar con ellos. En cuanto a la limpieza, deberíamos dejarla en manos de Ciudad Ruina. Cuando se enteren de los cuerpos, se lo comunicarán a la policía, y estoy seguro de que ya tienen todo listo. Un sistema para proteger a la gente de Ruin desde el principio. Claro, pero estoy confundida. Solo alquilamos una habitación y no hicimos nada más. No hicimos nada para alertarlos, así que ¿cómo pudieron saber dónde estábamos o qué hacíamos? Preguntó la mujer. Había una razón clara para esto. Kim, al moverse, sabía que su olor atraería a los hombres lobo. Tenían un olfato penetrante, especialmente para los vampiros y sus parientes. Así que sabía que caminar por la ciudad atraería a los hombres lobo. Sabiendo que uno de ellos estaba en la ciudad, irían tras ella sin falta. Desde el momento en que entró, aunque no supieran en qué habitación se encontraba, habrían podido olerla. En cuanto a tu pregunta anterior, el hecho de que supieran que estábamos aquí y en qué habitación estábamos, solo puede significar una cosa. Alguien de nuestro grupo nos ha traicionado, sugirió Kim.